Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde gentilmente se encuentren escuchando este programa. Desde Medellín, Colombia, les saluda Marco Aurelio Vela Guerrero, quien conduce su programa habitual de los jueves, Cultura y Entretenimiento, y transmitido a través de la emisora Conciencia Top New. En el presente programa hablaré de tres importantes conmemoraciones que tuvieron lugar entre la semana pasada y la presente. La primera, el 6 de abril, se conmemoró el Día Internacional del Charango. La parte musical del programa estará dedicada a escuchar música de este maravilloso instrumento. La segunda, el Día del Niño Boliviano, realizada ayer 12 de abril, y como un pequeño homenaje escucharemos la canción Que canten los niños en la voz de Juana. La tercera, la conmemoración de los 8 años del fallecimiento de Eduardo Galeano, quien justamente hoy, 13 de abril del 2015, falleció. De él leeremos el texto que nos enviaron desde Medellín y titulado La deshonra. También tendremos la tercera parte del conversatorio entre Emilio Restrepo y Gilmer Mesa, quienes hablan acerca de la reedición del libro Gamberros del escritor Emilio Restrepo. Y la segunda parte y final del novedoso e interesante texto de María Camila Gómez desde Medellín y titulado El copulatorio. Como ven amigos, amigas, tenemos variedad de contenido, espero lo disfruten y les recuerdo que sus colaboraciones pueden ser enviadas al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Sin más, amigos, amigas, comencemos con el programa y que disfruten su contenido. Bienvenidos, bienvenidas. Tal como lo mencioné en la introducción del programa,
Hablaré a continuación acerca de la conmemoración del Día Internacional del Charango realizado el pasado 6 de abril. El 6 de abril de cada año desde 1999 se celebra el Día Internacional del Charango, uno de los instrumentos autóctonos de cuerda más reconocidos en Bolivia y en la región andina sudamericana. La Sociedad Boliviana del Charango, SBC, fue fundada el 6 de abril de 1973 por la iniciativa de tres charanguistas, William Centellas, Ernesto Cabur y Abdón Camo, los cuales impulsaron a nivel nacional e internacional la práctica e investigación sobre este maravilloso instrumento autóctono, además de tener logros como la declaración del Día del Charango, la realización de congresos y encuentros internacionales, declaración del charango como patrimonio cultural, realización de sellos postales, monumentos y plazas en honor al charango, entre muchos otros. Fue una notoria campaña a lo largo de estos años que hizo la SBC en su afán de reivindicar a este grandioso instrumento y ponerlo en la mira a nivel nacional e internacional, además de incentivar su práctica y rescatar su valor cultural para la humanidad. De parte de nuestro programa Cultura y Entretenimiento, felicitamos a todos los charanguistas en su día. Gracias por su música y por su aporte cultural a nuestro país y al mundo. Como temas iniciales interpretados en charango, escuchemos la hermosa versión que hace Rodolfo Dalera con los chasquis del emblemático tema Estudio para Charango. Y enseguida también del excelente charanguista boliviano Ernesto Cabur, Leño Verde. Disfruten estos hermosos temas interpretados en charango.
Otra importante conmemoración que tuvo lugar esta semana fue que el pasado 12 de abril, es decir, ayer, se celebró en Bolivia el Día Internacional del Niño. Les leo a continuación este interesante artículo tomado de la UNICEF. Dice: Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. El 12 de abril de 1952, la Organización de Estados Americanos, OEA, y UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esta oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a sus niños. El gobierno boliviano en 1955, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, mediante Decreto Supremo 04017 de 11 de abril de 1955, instituyó como Día del Niño el 12 de abril. En 2013, mediante Ley 357 del 13 de abril, se abrogó el Decreto Supremo 04017 y se instituyó el 12 de abril como Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este cambio surgió a iniciativa de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia con el objetivo de visibilizar la situación de las niñas bolivianas, sus necesidades y cuidados específicos que ellas requieren para alcanzar su derecho a la igualdad y equidad de género. El Estado es responsable de garantizar y velar por la igualdad y cumplimiento de los derechos fundamentales de la niña y del niño, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política del Estado, a través de los órganos del Estado y demás instituciones públicas y privadas en todos sus niveles y las entidades territoriales autónomas. La sociedad en general debe dar cumplimiento a los derechos de las niñas y los niños, con el fin de crear conciencia social y la cultura del buen trato sobre las necesidades y cuidados específicos que se requieran. A continuación, nuestras prioridades. Todos los niños sobreviven y prosperan. Se centra en garantizar el desarrollo integral del niño y la niña durante la primera infancia. Todos los niños aprenden. Se centra en garantizar que los niños, niñas y adolescentes mejoren sus resultados de aprendizaje y completen la enseñanza secundaria. Todos los niños están protegidos contra la violencia. Se centra en reforzar un entorno protector en el que los niños y las niñas vivan ajenos a la violencia, la explotación y la separación de su familia. Todos los niños disfrutan de las mismas oportunidades. Se centra en el desarrollo de las capacidades de las instituciones oficiales para gestionar políticas públicas y analizar la situación de la niñez. Como ven, amables oyentes, el Día Internacional del Niño es una conmemoración muy importante que cada país la realiza según distintas épocas del año. En Bolivia fue el 12 de abril y en Colombia el 29 de abril a fin de mes. Y como un pequeño pero muy sentido homenaje para los niños, escuchemos el bonito tema en la voz de Juana, Que canten los niños, canción que habla de amor, paz y reconciliación, muy apropiada para la conmemoración del Día del Niño, especialmente en Bolivia. Aquí está esta hermosa canción. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantan
Yo canto porque sea el cielo azul y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Para la sección de literatura del programa, escuchemos a continuación la tercera parte del interesante conversatorio entre Emilio Restrepo y Gilmer Mesa, quienes se refieren a la reedición del libro titulado Gamberros del escritor Emilio Restrepo. Escuchemos este interesante conversatorio. Que contarlo porque los pillos no rapean. Y lo mismo, los pillos no escriben cuentos ni escriben novelas. Entonces, alguien lo tiene que escribir. Alguien tiene que hacerlo, pero que lo haga de la manera, digamos, más respetuosa que se pueda. Eso me parece muy importante porque si utilizamos un lenguaje adecuado, si utilizamos una literatura que busque de alguna manera el refinamiento del lenguaje, aunque es difícil hablar de un refinamiento excesivo pues, en este tipo de temas, pero por lo menos no caer en situaciones tan aparatosas con un parlache ordinario. Tratamos de no caer en eso. A pesar de hablar de sicarios, no caemos en la sicaresca. Simplemente tenemos los prototipos humanos, los arquetipos de ellos, tratamos de explorar esa psicología, tratamos de contar esas grandes historias que hay detrás de ellos. ¿Por qué? Porque es que hay que darle voz a estos personajes. Porque es que los escritores
y los historiadores se han encargado de hacer las grandes apologías de los grandes capos, de los grandes personajones, los que cambiaron con su historia, la historia de la ciudad, pero nadie le ha dado voz a ese pequeño personaje anónimo que está por allá en el barrio, que también tiene una esposa, tiene una hermana, tiene una madre, tiene una hija, tiene unos sentimientos, tiene una búsqueda y tiene una ética en medio pues de su profesión de pillo, pícaro, malevo, como lo queramos llamarlo, simplemente de su oficio de vivir en una ciudad que no le dio oportunidades. Entonces, contar las historias de estos pequeños marginales abre un universo. Yo no me propuse escribir el libro Gamberros, yo no dije voy a escribir el libro Gamberros y voy a coleccionar pícaros, no. Yo empecé a contar historias de barrio porque en la esquina hoy me contaron la historia del sancocho. El otro él me contó la historia del día que estafaron al notario o del día que se burlaron de ese notario haciéndole todo tipo de oprobios, que me pareció muy graciosa y traté de capturar esa gracia, pero esa gracia la tiene la oralidad. Es que la oralidad nos permite una expresión que es muy distinta a lo escrito. Nosotros tratamos de recuperar alguna oralidad bajo la técnica literaria y a veces nos acercamos y lo logramos, pero esa gracia de la oralidad del barrio es impresionante. Es increíble y a mí, de hecho yo también me nutro un poco de eso, de escuchar a la gente, pero creo que, y ahí sí es una cosa muy tesa, hay que hacer un ejercicio literario con eso, para que no se quede simplemente en la anécdota, porque la anécdota es muy bacana cuando yo tuve la suerte, por ejemplo, de vivir en una esquina donde abajo se parchaban un poco de pelados, bueno, no tan pelados realmente, marihuaneros y tal, y en esas trabas se ponían a echar unas historias y a veces tenía que parar de hacer lo que estaba haciendo porque quería escuchar cómo terminaban las historias. Y eso como anécdota desde la oralidad es una maravilla, pero ya transformar eso en literatura sí tiene que tener también como ciertas herramientas que cautiven de alguna manera y que hagan que esto tenga un escenario literario en el que se desarrolle, que creo que es lo que vos conseguís muy bien y que me pareció muy acertado, que el escenario literario en que te basaste en este libro sea la picaresca, pues es decir, todos son pícaros, no la picaresca, yo lo puse en el prólogo que te hice, que amablemente vos y la Remington me invitaron a que lo hiciera. Y es que no es una picaresca a los Lázaro de Tormes, sino como una picaresca pasada por ácido, ¿cierto? Sí, una cosa, o sea, sí, el tumbador, esta muchacha... El pillo, el maleo. Sí, no, la muchacha que se esconde las cosas en los genitales, pues es que hay un montón de gente y que uno ha conocido o sabe las historias de ellos y que los pusieras a convivir todos en un mismo universo literario, me parece que es el gran acierto de eso, porque además nos sirve para crear como una anatomía de lo que vos decís, que me parece muy, muy importante. Hay que quitarle el foco a los protagonistas de la historia oficial, ¿cierto? Porque en realidad toda historia oficial es muy tendenciosa, lo mismo que el periodismo, que por eso creo que, contestando un poco a la pregunta que empezaba a suscitarnos este conversatorio, de si había como una suerte de crónica, yo creo que toda la historia oficial y la crónica tienen unas cortapisas muy jodidas y es que están apegadas a demostrar las cosas. Yo no puedo poner que Emilio se robó tal cosa si yo no tengo cómo demostrarlo en la historia oficial o en el periodismo, pero en una novela así o en un cuento también. Y más teso, ya esa historia oficial que a mí me parece un poco maloliente y rancia por las mismas necesidades que tiene de servir a ciertos poderes, se queda completamente corta cuando llega la literatura y cuenta la historia de estos personajes que nadie le había parado bolas. Lo que vos haces con estos pequeños pícaros, con estos pequeños truhanes, lo que hace Luis Miguel con los chichipatos de un barrio, es que quién había pensado en contar la historia de los chichipatos, del man que se las da de bandido, pero ni bandido llega a ser siquiera, ¿cierto? Yo también tengo otro ahí que quiere ser un malo re malo. Un malo re malo, y no son sino aspiracionales, sí. ¿Cierto? Pero sí, o sea... Hasta aquí vamos con la tercera parte de este interesante conversatorio acerca de la reedición del libro Gamberros del escritor Emilio Restrepo. Como ven, es una crónica de los barrios de Medellín, las zonas populares en donde se cuentan historias que tal vez desconocíamos. La semana entrante terminaremos este breve conversatorio.
Entonces, los espero para que la próxima semana escuchemos el final de este interesante, curioso y novedoso conversatorio entre los escritores Emilio Restrepo y Gilmer Mesa, ambos antioqueños. Continuando con la conmemoración del Día del Charango, les traigo a continuación una pequeña introducción acerca de su origen. El charango nace de la modificación de un instrumento de cuerda de origen europeo en la región altiplánica de los Andes durante la época colonial. Generalmente se menciona a la mandolina como el instrumento en que se basó la confección del charango, pero también se señala a la vihuela como la base para su construcción. ¿Qué es un charango y cuál es su origen? Se le ha definido como guitarrillo y también como bandurria pequeña de 5 cuerdas y sonidos muy agudos que usan los indios del Perú. En efecto, el charango es una guitarra pequeña, pero que no se da únicamente en el Perú, sino que es un instrumento muy típico de Bolivia y Argentina. Para la destacada etnomusicóloga argentina Isabel Aretz, el charango es el descendiente sudamericano de la antigua guitarrilla europea, usado en la Argentina por mestizos, indios y hasta criollos de Salta y Jujuy. Y el folclorista argentino Félix Coluccio afirma que el charango es considerado como la réplica indígena de la guitarra española. Por su parte, el musicólogo mexicano de origen español Otto Mayer Serra dice que el charango es una guitarrilla criolla difundida en la Argentina, Bolivia y Perú. Finalmente, el gran musicólogo y folclorista argentino Carlos Vega considera el charango como el único instrumento cordófono criollo, si no se tienen en cuenta la guitarra española, el arpa, las bandurrias, las mandolinas de factura ciudadana y el violín europeo de fabricación rústica. De acuerdo con la clasificación de Sachs, el charango es un instrumento cordófono de la categoría de laúd corto como la guitarra, y se nos ocurre pensar que el charango es por su cordaje descendiente de la guitarra del siglo XVI-XVII, que contaba con 5 órdenes de cuerdas dobles. También en ese sentido, Carlos Vega señala el tipo de guitarra de 5 dobles. El charango es tanto un instrumento melódico como acompañante, si bien como esto último alcanza su mayor eficacia. Según Isabel Aretz, en el charango se ejecuta o se acompaña toda la música mestiza del norte argentino, sobre todo bailecitos, carnavalitos y huaynitos. Para Carlos Vega, además de los anteriores, cachúas y cuecas. En definitiva, a pesar de ciertas limitaciones, el charango, como dice Vega, puede dar completa satisfacción a casi todas las melodías criollas de Ecuador, Perú, Bolivia y norte de la Argentina. Continuando con los temas musicales interpretados en charango, escuchemos a continuación estos bellos temas, una selección de bailecitos por Jaime Torres y una selección de huaynos por Alfredo Coca. Disfrutemos estos excelentes temas musicales latinoamericanos. Bailecito de mi tierra. Se fue mi negra, yo también me iré. Ay, palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré? Mi corazón sufriendo no sé qué. Ay, palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré?
Cartas y más cartas por el correo. ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? Ay, palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré? Oh. Superior del bastonero, al banquillo me llevaron los fusileros. Ladrón de tu querer me declararon, por hacerme el picha picha me fusilaron. En la noche oscura de mi soledad, tus ojos me dieron negra la felicidad. Que viva el carnaval, jujeña linda, quien quisiera ser culpable toda la vida. Pues, sana moda quebradeña, pues. Quisiera que salga el tigre del monte y me haga pedazos. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. Quisiera que salga el tigre del monte y me haga pedazos. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos. Chiquitita y palomita y chiquitita. Dichosa tu mamita que te parió ahí tan bonito. Es lo que quiero, pero morir en tus brazos.
Y en las colaboraciones del programa les leo el texto que nos envía desde Medellín, Colombia, Hernán Pizarro, titulado La deshonra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien hoy, justamente 13 de abril, se cumplen 8 años de su sensible fallecimiento. Leo a continuación una pequeña biografía de Eduardo. Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940. Allí se inició en el oficio periodístico en sus años tempranos y allí publicó su primer libro. Desde 1973 vivió exiliado en Argentina y en la costa catalana. A principios de 1985 regresó a Montevideo. En 2 ocasiones fue premiado por la Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington por su trilogía Memoria del Fuego y los premios italianos Mare Nostrum y Pellegrino Artusi por el conjunto de su obra. Fue el primer escritor galardonado con el premio Aloha, creado por los editores de Dinamarca, y también inauguró el Cultural Freedom Prize, otorgado por la Fundación LANAM, y el Premio a la Comunicación Solidaria de la ciudad española de Córdoba. En 2008, los países miembros del Mercosur lo designaron primer ciudadano ilustre. Leo a continuación el hermoso texto titulado La deshonra. A fines de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán. Según la explicación oficial, la invasión quería defender al gobierno laico que estaba intentando modernizar el país. Yo fui uno de los miembros del Tribunal Internacional que en Estocolmo se ocupó del tema en el año 1981. Nunca olvidaré el momento culminante de aquellas sesiones. Daba su testimonio un alto jefe religioso, representante de los fundamentalistas islámicos, que en aquel entonces eran llamados Freedom Fighters, guerreros de la libertad, y ahora son terroristas. Aquel anciano tronó: los comunistas han deshonrado a nuestras hijas. Les han enseñado a leer y a escribir. Tremendo texto, ¿verdad, amables oyentes? Terminamos la conmemoración del Día del Charango leyéndoles los diferentes tipos de charango. Existen varios tipos de charangos. El diablo es el charango más pequeño de madera ahuecada. Lleva por lo general el tallado en la espalda la careta del diablo de carnaval. Se lo utiliza para el rasgado o punteo y su escala está dada en 35. El ronroco, su nombre debido al ronco sonido que produce. Su forma es simétrica, la escala es de 47, fabricado y presentado por los hermanos Hermosa de la agrupación Los Jarcas de Bolivia. Un charango grande con un tamaño total de 80 centímetros, cuenta con una cuerda vibrante de 60 centímetros, su afinación es temple natural, pero una octava más baja y con los órdenes 4 y 5 octavados. En Argentina y Chile se le conoce como ronroco. Guaylacho. La escala es de 33, es el más pequeñito y sirve para punteo y tocar en primera y mide 30 centímetros. Charangón. La escala es de 48, la afinación más alta, es el charango más grande. Charango electroacústicos, que son muy usados por agrupaciones folclóricas que desean tener un mayor alcance en su sonido, empleando un amplificador que ayude a potenciar su sonoridad. Charango vallegrandino, conocido así porque fue fabricado en Valle Grande, Bolivia. Tiene una cuerda vibrante de 33 centímetros y un tamaño completo de 50 centímetros. Tiene 6 cuerdas y 4 órdenes. El primero y el cuarto orden tienen cuerdas simples. Su afinación es la, mi, do, sol. Charango ayacuchano. Tiene una caja de resonancia hecho de madera laminada. Tiene 5 órdenes y 6 cuerdas. Suele ser más pequeño que el charango tradicional. Su afinación es temple natural.
Charango pampeño, con resonancia de madera laminada, utilizado con mayor frecuencia en la región de Arequipa, Perú. Tiene 15 cuerdas agrupadas en 5 órdenes. Cada cuerda es metálica, tiene 2 afinaciones. Charango de Moquegua cuenta con 20 cuerdas agrupadas en 5 órdenes. Charango bajo, su tamaño llega a ser de 155 centímetros, la cuerda vibrante es de 87 centímetros y la altura es de 82. Su caja de resonancia es grande y está fabricado en madera laminada. Posee 6 cuerdas. El jatún charango peruano posee 7 órdenes de cuerdas. Fue diseñado por Federico Tarazona. Cuenta con 6 cuerdas simples y un orden doble afinado. Hasta aquí, amigos, amigas, la pequeña relación de lo relacionado con el charango, su origen, sus formas y su música. Y como temas finales interpretados en charango, escuchemos a continuación Su vida de Ernesto Cabur en versión de Inti Illimani en guitarra y charango, y Embrujo de Carnaval por el charanguista chileno Héctor Soto. Aquí están estos hermosos temas andinos en charango. Disfrútenlos.
Escuchemos a continuación la segunda parte de la colaboración que nos envió desde Medellín, Colombia, María Camila Gómez con su novedoso texto El copulatorio. Aquí está la segunda parte y final de esta novedosa e interesante historia. Subía y bajaba las escaleras como buscando a alguien, pero siempre volvía a pararse enfrente. Yo lo miraba también. Se ubicó a mi lado junto al balcón y por un largo rato ninguno dijo nada. Percibí su aroma, olía a posibilidades. Abajo comenzaba una suerte de competencia entre algunas invitadas. El baile más sexy en el tubo ganaba. Entre ellas resaltaba una tímida joven pelirroja, delgada y blancuzca. Mientras ella bailaba y yo la admiraba, pude sentir unos acalorados dedos bajando por mi espalda. El joven arlequín subía y bajaba sus dedos con lentitud, llegando cada vez más lejos. Allí comenzó una conversación corporal sin palabras. La distancia se fue reduciendo y sus brazos ya rodeaban mi cintura. Mi aliento bajaba por su cuello y el calor iba aumentando con cada impulso. Me abandoné en los brazos de alguien que se escapaba de mi conciencia. El cortejo se detuvo. Ambos nos concentramos por un rato en aquella pelirroja que ahora lucía como una diosa en flamantes llamas anaranjadas. Su lencería roja resaltaba ante el monocromático negro de los demás. Su vergüenza se desdibujó junto a su ropa. Su baile fue nuestro estímulo, tanto que comenzaba a sentir la dureza de sus ansias entre mi entrepierna. Ya era medianoche y las reglas del lugar eran claras. Se nos ordenó quitarnos la ropa. En el templo santo del placer, la desnudez es pureza. Fuimos a guardar juntos nuestra ropa. Él se desvistió primero y expectante esperaba que yo también lo hiciera, pero las inseguridades me paralizaban ante su buen estado físico. Mientras buscaba excusas, veía como la gran mayoría ya disfrutaba de la exhibición. Los culos fueron protagónicos, grandes, con estrías, caídos y con espinillas. Deliciosos, libres, seguros y purificados por esa aura desatadora. Me desvestí y me uní a ellos en la pulcritud emancipadora de la casi desnudez. Su mirada me daba seguridad. Podía leer su interés por la forma en la que sus ojos recorrían sutilmente mi entrepecho. La música en alto dio inicio al desenfreno y todos nos entregamos desmedidos al placer. Los novatos del centro en pocos fueron eruditos. Los besos tímidos se convirtieron en desgarradores y sensitivos gemidos. Los dos de la esquina que solo bailaban ya gozaban de un experimentado misionero. La mesa de billar facilitó la posición de perrito para otros, y así todo lo grotesco se hizo sacro. Nosotros, tan anonadados como deleitados por la multiplicidad de escenas, como un par de boyeristas nos detuvimos a observar mientras el gozo se apoderaba exponencialmente de ambos. Sebastián, que era más alto, me tomó y empotró en una columna, ubicándome casi que con cariño a su altura. Se acercó a mi boca y nos besamos para no dejar de hacerlo en adelante. La posición era incómoda, entonces decidimos ir a lo que bauticé como el copulatorio. Era la sala más grande y oculta, semioscura, con espejos y un enorme círculo acolchonado en el centro. Allí, 5 parejas experimentaban despreocupados el paraíso sexual. Unos estaban siendo azotados, otra pareja usaba parafina, otros hacían sexo anal. Se escuchaba el choque de los genitales como pequeños aplausos que se incrementaban a la par en intensidad y placer. Olía a diferentes fluidos corporales que se entendían como una ofrenda en el lugar sacrosanto de la perversión. Fijé mi mirada en la bien maniobrada paja que le hacía una chica a su compañero mientras Sebastián dibujaba, con sus dedos índice y corazón, dedicadas líneas paralelas encima de mi tanga. Notaba que él disfrutaba sentir como mi respiración se aceleraba. Luego, introdujo ambos dedos y comprobó que Marte dejaba de ser un sitio árido y obtuvo un suspiro desbordante. Una mano allí y la otra en mi pezón, ahora duro como una piedra lunar. Atareada, buscaba encargarme también de su virilidad, que se levantaba agradecida por mi inédita experticia.
entró en mí calmando mis ansias. Entraba y salía, lamía, gemía, rozaba, apretaba, gritaba, me sostenía y jadeábamos hasta terminar aliviados en un primitivo orgasmo. Saciamos y superamos la falta de expectativas delante de otros que, indiferentes, se nutrían como nosotros del apogeo sexual. Al salir de allí, levitando en una plenitud antes desconocida, observé a dos especímenes. Al salir de allí, levitando en una plenitud antes desconocida, observé a dos especímenes rarísimos entre los jubilosos más experimentales. Eran dos amantes bien conocidos, ungidos por la fidelidad y exclusividad presente entre ellos. No estaban cogiendo como los demás, se consagraban al cariño mismo. Con el calor de un desconocido aún en mis entrañas, anhelé amor. En eso pensaba mientras vimos acercarse a la atractiva diosa pelirroja, quien, sin previo aviso, me besó y luego a él, y él a mí y yo a ella, hasta entrelazarnos en un ritual erótico sin fin. Faltando 10 para las 3 de la mañana, la policía y algunos funcionarios de la alcaldía irrumpieron en el lugar y desalojaron a todos los que nos apurábamos a terminar. Con las erecciones arriba y los deseos expuestos, la más increíble noche de desenfreno. Entonces ellos me tomaron de la mano para dirigirme a lo que sería mi primer trío sexual. Y bien, amigos, amigas, hasta aquí llega el programa de la presente semana. Esperando que su contenido haya sido del completo agrado de todos ustedes, se despide Marco Aurelio Vela Guerrero, quien condujo desde Medellín, Colombia, su programa Cultura y Entretenimiento a través de la emisora Conciencia Top New. Recordarles que sus colaboraciones pueden ser enviadas al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Ellas serán compartidas en el siguiente programa. Solo me queda agradecerles por la sintonía prestada al presente programa, solicitarles me acompañen la próxima semana y, como siempre, desearles que tengan un resto de semana muy feliz, que lo pasen bonito. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.